Módulo 10. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Síndrome Sjögren. Espondiloartropatías. Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, agosto 2020. Contenido. Definición. Epidemiología. Patogenia y anatomía patológica. Criterios para la clasificación. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Pronóstico y tratamiento. Definición. Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmunitaria general caracterizada por infiltrados linfocíticos en las glándulas salivales y lagrimales, que produce sequedad bucal y ocular, y por secreción de autoanticuerpos. Es una enfermedad aislada, síndrome de Sjögren primario o asociada a otras enfermedades autoinmunitarias sistémicas, síndrome de Sjögren secundario, como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, miositis inflamatoria y esclerosis sistémica. El síndrome de Sjögren asociado a artritis reumatoide aparece varios años después de diagnosticar la artritis reumatoide y se manifiesta principalmente por queratoconjuntivitis seca, con alteraciones generales poco frecuentes. Cuando se asocia a otra enfermedad autoinmunitaria sistémica, el síndrome de Sjögren secundario es muy parecido al síndrome de Sjögren primario. Es destacable que el síndrome de Sjögren primario se asocia también a enfermedades autoinmunitarias generales específicas de órgano, tales como tiroiditis autoinmunitaria y cirrosis biliar primaria. Epidemiología. El síndrome de Sjögren primario es una enfermedad frecuente, que afecta al 0,1 al 0,6% de la población femenina adulta general. Se ha observado una prevalencia más alta, 0,5 al 2%, que sin embargo debe ser interpretada con precaución, ya que la prevalencia registrada de síndrome de Sjögren depende de los criterios de clasificación usados en los distintos estudios, y la prevalencia de síntomas secos es alta en la población general. Por el contrario, en estudios recientes con criterios estrictos, se ha hallado una prevalencia más baja, del 1,02 cada 10.000 adultos. El síndrome de Sjögren primario presenta predominio femenino, proporción mujer-hombre de 9 a 1 como mínimo. La enfermedad tiene una incidencia máxima después de la menopausia, hacia la mitad de la sexta década de vida. Fisiopatología. En los últimos años se han logrado avances importantes en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad. Varios estudios han confirmado el papel de la inmunidad inespecífica, la genética, la activación de los linfocitos B y la relación entre anomalías en todas ellas. Se ha detectado una presencia distintiva de interferón en las glándulas salivales y en la sangre. Las células dendríticas plasmocitoides, que son las que segregan interferón de tipo 1, están presentes dentro de las glándulas. Los genes dependientes de interferón de tipo 2 son a veces sobreexpresados en las glándulas salivales. Los linfocitos citolíticos naturales, otros de los elementos de la inmunidad inespecífica capaces de segregar interferón de tipo 2, están presentes en las glándulas salivales de los pacientes y están involucrados en la enfermedad. Figura 268, 1. Hipótesis del desarrollo del síndrome de Sjögren primario. Un factor ambiental, por ejemplo, virus, activa la célula epitelial y la célula dendrítica. Las células dendrítica plasmocitoides también se activan por inmunocomplejos, promoviendo la activación de la vía del interferón, que conduce a sobreproducción de factor activador del linfocito B y a activación de los linfocitos B y T. La activación de linfocitos B induce producción de autoanticuerpos en las estructuras parecidas al centro germinal. La interleucina 12 segregada por las células dendrítica mieloides da lugar a la activación de los linfocitos citolíticos naturales y los linfocitos T1 cooperadores, que promueven la lesión tisular y la producción de interferón gamma. El interferón alfa y el interferón gamma aumentan la secreción de factor activador del linfocito B. Las células epiteliales liberan autoantígenos, que participan en la formación de inmunocomplejos y perpetúan el círculo vicioso de hiperactivación del sistema inmunitario. La presencia de centros germinales ectópicos en las glándulas salivales demuestra la importancia de la activación de los linfocitos B en el síndrome de Sjögren primario.
Diferentes citocinas explican esta activación de linfocitos B. Varios estudios se han centrado en el papel del factor activador del linfocito B, factor activador del linfocito B de la familia del factor de necrosis tumoral, una citocina que promueve la maduración, proliferación y supervivencia del linfocito B. Se ha comprobado que el factor activador del linfocito B está aumentado en el suero y en las glándulas salivales de pacientes con síndrome de Sjögren primario. Es interesante el hecho de que las células epiteliales de las glándulas salivales, destinatarias de la autoinmunidad, segreguen factor activador del linfocito B después de la estimulación por acción del sistema inmunitario inespecífico, interferón de tipo 1 o de tipo 2, o infecciones virales. Por tanto, es probable que esta citocina sea un nexo entre la inmunidad inespecífica y la autoinmunidad. El marco hipotético actual para la aparición del síndrome de Sjögren primario está basado en la activación sucesiva de los sistemas inmunitarios inespecífico y específico. Factores ambientales tales como infecciones virales o desequilibrio hormonal actúan en la fase inicial de la enfermedad mediante la activación de células epiteliales. Esta activación celular epitelial se ve favorecida en portadores en los genes de factores de predisposición para las proteínas de la vía del interferón. Estos pacientes presentan un grado más elevado de activación de la vía del interferón, lo que induce sobreproducción de factor activador del linfocito B, activación de linfocitos B y T, y secreción de autoanticuerpos, sobre todo en los pacientes predispuestos. Estos autoanticuerpos forman inmunocomplejos que participan en el mantenimiento de la producción de interferón alfa. En conjunto, estos pasos promueven el establecimiento de un círculo vicioso de activación del sistema inmunitario que daña los tejidos. Manifestaciones clínicas. Glandulares. La disminución de la secreción salival causa sequedad en la boca y aumenta la incidencia de infecciones bucales, friabilidad mucosa y caries dental, por pérdida de las propiedades lubricantes, amortiguadoras y antimicrobianas de la saliva. También son frecuentes las infecciones fúngicas, candidiasis primaria. Asimismo, es posible que se registre un aumento de tamaño de la glándula parótida o de otras glándulas salivales principales. Si este es persistente, debe vigilarse con atención la evolución para descartar sobreinfección bacteriana y, lo que es más importante, aparición de linfoma. La disminución del flujo lagrimal y la alteración de la composición lagrimal dañan los epitelios corneal y conjuntival, generando una afección denominada queratoconjuntivitis seca. Como consecuencia de la queratoconjuntivitis seca, los pacientes con síndrome de Sjögren experimentan sensación de cuerpo extraño, arenilla, irritación, fotosensibilidad y secreciones parecidas a un hilo grueso en el canto interno, todas las cuales aumentan el malestar y posiblemente deterioran la visión, con una considerable incapacidad funcional. Pueden aparecer otras complicaciones oculares, como ulceración y fibrosis corneal, queratitis bacteriana e infecciones palpebrales, que precisan asistencia y tratamiento oftalmológicos continuos. Generales. Además de los signos de sequedad, alrededor del 20 al 30% de los pacientes con síndrome de Sjögren primario presentan manifestaciones generales. Cada vez está más claro que las manifestaciones extraglandulares en el síndrome de Sjögren se agrupan en dos tipos principales, según el mecanismo fisiopatológico subyacente. Así, la infiltración linfocítica del epitelio de órganos distintos de las glándulas exocrinas, por ejemplo, células epiteliales renales, hepáticas y bronquiales, produce nefritis intersticial, colangitis autoinmunitaria y bronquiolitis obstructiva, respectivamente. Estas manifestaciones clínicas aparecen pronto y normalmente son de evolución benigna. Por el contrario, el depósito de inmunocomplejos como consecuencia de la hiperreactividad de los linfocitos B ocasiona manifestaciones extraepiteliales, púrpura palpable, glomerulonefritis, neumonitis intersticial y neuropatía periférica, vinculadas a un aumento de la morbilidad y riesgo de linfoma. La neuropatía periférica obedece a distintos mecanismos. Puede estar presente una vasculitis con crioglobulinemia, que produce síntomas sensitivos y motores. Es más frecuente la neuropatía sensitiva pura, a veces exclusivamente atáxica y en ocasiones en forma de neuropatía de fibras pequeñas. Esta última entidad es difícil de diagnosticar, porque la exploración clínica y la electromiográfica son normales. Es posible establecer el diagnóstico mediante biopsia cutánea, en la que se observa un enrarecimiento de las fibras sensitivas pequeñas. Tabla 268, 1. Manifestaciones extraglandulares del síndrome de Sjögren primario.
Síntomas inespecíficos. Fatiga y febrícula. Cutáneas y vasculares. Vasculitis de vasos pequeños. Fenómeno de Raynaud. Reacciones de fotosensibilidad parecidas al lupus eritematoso sistémico cutáneo. Xerosis. Vías respiratorias superiores e inferiores. Cialoadenitis o parotiditis bacteriana. Fibrosis o neumonitis intersticial. Bronquitis crónica. Bronquietasías. Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Musculoesqueléticas. Poliartralgia, poliartritis. Miopatía, polimiositis. Renales. Acidosis tubular renal de tipo 1. Nefritis intersticial tubular. Glomerulonefritis. Neurológicas. Neuropatía sensitivo-motora periférica. Neuropatía sensitiva pura, incluye neuropatía atáxica pura, neuropatía sensitiva de fibra pequeña. Múltiples lesiones focales de tipo esclerosis. Disfunción medular espinal, incluye mielitis transversa. Neoplasia. Adenopatía, linfoma. Tejido linfoide asociado a las mucosas, tejido linfoide asociado a las mucosas. Tabla 268, tos. Fármacos y toxinas que pueden disminuir la secreción lagrimal y salival. Efecto intenso, y efecto moderado. El efecto intenso. Atropina, fármacos antiparkinsonianos. Atropínicos, antihistamínicos. Anticolinérgicos. Antidepresivos. Imipramínicos, amitriptilina, e inhibidores de la monoaminooxidasa. Neurolépticos. Morfina, codeína, tramadol. Toxina botulínica de tipo A. Antiarrítmico de clase 1A, tisopiramida, isotretinoína. Toxinas y drogas psicotrópicas. Tabaco, éxtasis, cannabis, cocaína. El efecto moderado. Beta bloqueantes adrenérgicos. Alfa bloqueantes adrenérgicos. Antagonistas del calcio. Benzodiazepinas. Inhibidores de la recaptación de serotonina, efecto muy débil. Antihistamínicos. H1, diuréticos, y algunos antirretrovirales. Tabla 268, 3. Diferentes causas de los síntomas secos. Fármacos, en especial psicofármacos. Envejecimiento, carencia de estrógeno. Posmenopáusica. Uso prolongado de lentillas. Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Síndromes ansiodepresivos. Radioterapia de la cabeza y el cuello. Diabetes, inestable, hiperlipidemia grave. Amiloidosis. Sarcoidosis. Linfoma. Enfermedad del injerto contra el huésped. Algunas infecciones virales, VIH, virus de la hepatitis C, virus linfótropo T humano de tipo 1, cialoadenitis relacionada con IT4, y el síndrome de Sjögren. Tabla 268, 4. Criterios de clasificación del síndrome de Sjögren. 1. Síntomas oculares. Respuesta positiva al menos a una de las tres preguntas siguientes. 1. ¿Ha experimentado sequedad ocular incómoda, persistente, diaria, durante más de 3 meses? 2. ¿Tiene sensación recurrente de arena o gravilla en los ojos? 3. ¿Utiliza lágrimas artificiales más de 3 veces al día? 2. Síntomas bucales. Respuesta positiva al menos a una de las tres preguntas siguientes. 1. ¿Ha experimentado sensación diaria de sequedad de la boca durante más de 3 meses? 2. ¿Ha padecido inflamación recurrente o persistente de las glándulas salivales siendo adulto? 3. ¿Bebe líquidos con frecuencia para ayudar a tragar la comida? 3. Signos oculares. Datos objetivos de afectación ocular, definida por un resultado positivo como mínimo en una de las dos pruebas siguientes. 1. Prueba de Schirmer, menor o igual que 5 milímetros en 5 minutos. 2. Puntuación con rosa de Bengala, mayor o igual a 4 con el sistema de puntuación de Van Bijsterveld. 4. Histopatología. Puntuación focal mayor o igual a 1 en una muestra de biopsia de una glándula salival secundaria, se define un foco como un conglomerado de 50 células mononucleares como mínimo. La puntuación de foco se define como el número de focos en 4 milímetros cúbicos de tejido glandular. 5. Afectación de las glándulas salivales. Datos objetivos de afectación de las glándulas salivales, definida como resultado positivo como mínimo en una de las tres pruebas diagnósticas siguientes. 1. Gamografía salival. 2. Cialografía parótide. 3. Flujo salival sin estimulación, menor o igual que 1,5 mililitros en 15 minutos. 6. Autoanticuerpos. Presencia en el suero de los autoanticuerpos siguientes. Anticuerpos contra antígenos Rho, SSA, o la, SSB, o ambos. Normas de clasificación. En los pacientes sin enfermedad asociada se diagnostica síndrome de Sjögren primario si
se cumplen 4 de los 6 criterios, incluyendo 4 o 6 o 3 de 4 criterios de 3, 4, 5 y 6. En el síndrome de Suken secundario deben cumplirse los criterios 1 o 2 más cualquiera de los criterios 3, 4 y 5. Criterios de exclusión. Linfoma previo, SIDA, sarcoidosis, enfermedad del injerto contra el huésped, radioterapia de cabeza y cuello previa, uso de fármacos anticolinérgicos y hepatitis C. Síndrome de Suken y linfomas no hodgkinianos. La activación policlonal crónica de los linfocitos B es frecuente en el síndrome de Suken primario, lo que explica la razón por la que esta enfermedad guarda una estrecha correlación con la aparición de linfoma de linfocitos B, riesgo relativo, 15 a 20. Estudios más recientes han calculado que el riesgo es más bajo en Dinamarca y en Suecia, en Taiwán y en Noruega. Los linfomas como complicación del síndrome de Suken primario tienen características específicas. La mayoría son linfomas no hodgkinianos de linfocitos B con predominio del tipo histológico diferenciado de zona marginal. Predomina la localización mucosa, de manera notable como linfomas del tejido linfoide asociado a las mucosas. Es interesante reseñar que los linfomas aparecen a menudo en órganos en los que el síndrome de Suken primario está activo, como las glándulas salivales. En el seno del síndrome de Suken, la activación autoinmunitaria crónica de los linfocitos B es el fenómeno principal en el proceso de linfomagenia, y los factores predictivos identificados de aparición de linfoma en el síndrome de Suken primario están en consonancia con este fenómeno. Los factores predictivos clínicos principales son inflamación permanente de las glándulas salivales, esplenomegalia, adenopatía y púrpura palpable. Los factores predictivos biológicos más destacados son positividad del factor reumatoide, crioglobulinemia, linfocitopenia, en especial linfocitopenia CD4, concentración baja de complemento y componente monoclonal en el suero u orina. Recientemente se han descrito 3 factores predictivos nuevos de aparición de linfoma. 1. Presencia de centros germinales ectópicos asociados a la aparición de linfoma en pacientes con síndrome de Suken primario. 2. Constatación de una concentración elevada de factor activador de linfocito B en los pacientes con síndrome de Suken primario con linfoma presente o pasado comparados con pacientes sin linfoma. Y 3. Anomalías del gen NFIT3, codificante de la proteína, que regula la activación de NFKB, presente hasta en el 77% de los linfomas tejido linfoide asociado a las mucosas como complicación del síndrome de Suken primario. En la mitad de estos casos hay deleciones o mutaciones de NFIT3 en las células de linfoma, y en el 50% restante son mutaciones NFIT3 de línea germinal con consecuencias funcionales. Pruebas de laboratorio. El hallazgo serológico más frecuente en el síndrome de Suken primario es una hipergamaglobulinemia. Estas gamaglobulinas contienen varios anticuerpos contra antígenos inespecíficos de órgano, como factor reumatoide y anticuerpo antinuclear. Se detectan anticuerpo antinuclear específicos, anti-SSRO y anti-SSBela en el 60 al 80% y en el 30 al 40% de los pacientes, respectivamente, y anti-SSBela no está presente nunca sin anti-SSRO. Es destacable que la presencia de anti-SSRO, posiblemente con anti-SSBela, se ve implicada en el bloqueo cardíaco completo en recién nacidos por mimetismo cruzado entre antígenos miocárdicos fetales y epítopos del complejo SSRO-SSBela. Es frecuente una anemia por inflamación crónica y la velocidad de sedimentación alta, por hipergamaglobulinemia, mientras que la concentración de proteína C reactiva suele ser normal. También se registran citopenias, con más frecuencia linfocitopenia y neutropenia. En el seno de una nefritis intersticial, la presencia de acidosis hiperclorémica hipopotasémica es indicativa de acidosis tubular renal distal. Es posible detectar una inmunoglobulina monoclonal en el 10 al 15% de los pacientes con síndrome de Suken, según la técnica usada. Alrededor del 20% de los afectados por síndrome de Suken presentan crioglobulinas séricas. La concentración de complemento puede ser baja, en especial la de C4. Esta concentración baja de C4 está determinada genéticamente o es secundaria a consumo, en inmunocomplejos o por crioglobulinemia. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. La definición de síndrome de Suken primario ha carecido durante mucho tiempo de criterios diagnósticos precisos y consensuados.
Ello resulta importante, ya que los síntomas principales del paciente, sequedad, fatiga y dolor, son frecuentes en la población general. Pueden deberse a numerosos medicamentos, ansiedad o depresión, enfermedades concurrentes o envejecimiento. La sarcoidosis se asemeja en ocasiones al cuadro clínico del síndrome de Sjögren. Sin embargo, la biopsia de las glándulas salivales en la sarcoidosis presenta granulomas no calcificantes y no hay autoanticuerpos, generalmente. Otros cuadros similares al síndrome de Sjögren son enfermedad del injerto contra el huésped crónica, amiloidosis, infección por el VIH, virus linfocítico T humano 1 y virus de la hepatitis C, y enfermedad relacionada con ID4. Esta última enfermedad es importante en el diagnóstico diferencial del síndrome de Sjögren. Es más frecuente en hombres con aumento de tamaño de las glándulas salivales o lagrimales, antes enfermedad de Mikulicz, con enfermedad autoinmunitaria específica de órgano previa, como pancreatitis autoinmunitaria, sin anticuerpos anti-SSA-SSB. Los síntomas secos sin infiltrado linfoide en las glándulas salivales y sin anticuerpos anti-SSA-SSB forman en ocasiones parte del síndrome de fibromialgia, y se han propuesto varios acrónimos para designar estos pacientes. Síndrome seco de astenia y polialgia o síndrome de boca y ojos secos. Criterios diagnósticos. El Acuerdo Internacional ha elaborado una definición del síndrome de Sjögren basada en los criterios del American European Consensus Group, que requieren la presencia de infiltrados linfocíticos locales en las glándulas salivales secundarias con una puntuación focal de 1 o más, o de autoanticuerpos anti-SSA-SSB. Un grupo de expertos, American College of Rheumatology Sjögren International Collaborative Clinical Alliance, han propuesto un nuevo conjunto de criterios preliminares para clasificar el síndrome de Sjögren. Según estos criterios, la clasificación de un paciente como síndrome de Sjögren primario requiere la presencia de dos de los tres hallazgos objetivos siguientes. 1. Presencia en suero de anticuerpos anti-RO-SSA y o anti-la-SSB o de factor reumatoide y anticuerpo antinuclear, título mayor que 1, 320. 2. Presencia de queratoconjuntivitis seca, definida por una puntuación de tinción mayor de 3, y 3. Presencia de sialoadenitis linfocítica focal, definida por una puntuación focal de un foco por 4 milímetros cúbicos o más en una biopsia de una glándula salival labial. Evaluación de la actividad de la enfermedad. Un grupo de expertos internacional patrocinado por la European Language Again Rheumatism elaboró hace poco tiempo una puntuación de actividad síndrome de Sjögren. Se han creado dos índices. 1. Un cuestionario autocumplimentado por el paciente para evaluar signos objetivos, el European Language Again Rheumatism Sjögren Syndrome Patient Report Index, basado en tres puntuaciones analógicas visuales diferentes. Sequedad, fatiga y dolor en extremidad, y 2. Un índice de actividad general para evaluar las complicaciones generales, el European Language Again Rheumatism Sjögren Syndrome Disease Activity Index. Este último índice contiene 12 apartados con 3 o 4 grados de actividad en cada apartado. Está en marcha la determinación del umbral de actividad moderada, así como de la mejoría mínima con relevancia clínica, con el objetivo de determinar los criterios de inclusión y los criterios principales de valoración de estudios clínicos futuros sobre los grados. Tratamiento. Tratamiento sintomático. Un análisis exhaustivo reciente de la bibliografía al respecto confirma los efectos beneficiosos de los agonistas muscarínicos, clorhidrato de pilocarpina y, desde hace menos tiempo, clorhidrato de cevimelina, en los síntomas secos, sequedad bucal y, en menor medida, sequedad ocular. El colirio de ciclosporina, 0,05%, también fue efectivo en la sequedad y en la inflamación ocular moderada o intensa en un estudio comparativo aleatorizado con placebo, igual que las gotas oculares de butirato de clobetasona al 0,1%. Las medidas ambientales, evitar sistemas de calefacción por aire caliente o el aire acondicionado a potencia excesiva, uso de humidificador, gafas adecuadas para proteger los ojos del flujo de aire evaporado, y las medidas menores chicles sin azúcar, beber agua con frecuencia, sustitutos de la saliva, son a veces útiles. La exploración dental regular y la higiene bucal son esenciales para evitar problemas subsiguientes de salud bucal, es decir, caries y enfermedad periodontal asociadas a xerostomía. Para tratar el dolor debe empezarse por analgésicos simples, en especial paracetamol, que no produzcan sequedad. Fármacos inmunomoduladores.
Hasta ahora ningún fármaco inmunomodulador ha sido eficaz en el síndrome de Sjögren primario. Las manifestaciones orgánicas graves del síndrome de Sjögren primario deben tratarse igual que en el lupus eritematoso sistémico, o en otras enfermedades del tejido conectivo. Los estudios aleatorizados han evaluado la hidroxicloroquina en el síndrome de Sjögren primario, sin apreciar eficacia clínica. A pesar de estos resultados negativos en los criterios de valoración clínicos, la hidroxicloroquina se utiliza con frecuencia en el síndrome de Sjögren primario, en especial para tratar la artralgia, con o sin sinovitis o púrpura. Se necesitan estudios comparativos que evalúen el uso de metotrexato, leflunomida, micofenolato sódico, azatioprina y ciclosporina. Se ha usado gamma-globulina intravenosa en el tratamiento de las neuropatías sensitivo-motoras asociadas a síndrome de Sjögren o en la neuropatía sensitiva sin ataxia ni vasculitis necrosante. Fármacos biológicos. Dos estudios comparativos aleatorizados con infliximab y etanercept no constataron eficacia de los inhibidores factor de necrosis tumoral. En el síndrome de Sjögren primario en un criterio de valoración principal compuesto con escalas visuales analógicas de dolor en las extremidades, fatiga y sequedad visual. La actuación sobre los linfocitos B es una medida prometedora en el síndrome de Sjögren primario. 3 estudios comparativos aleatorizados evaluaron la eficacia del anticuerpo monoclonal anti-CD20, rituximab. En el primero, se observó una mejora significativa respecto al inicio en las escalas visuales analógicas de fatiga en el grupo de rituximab, pero no en el grupo placebo. En el segundo, el rituximab logró una eficacia significativa comparado con placebo en la mejora del flujo salival estimulado, el criterio principal de valoración, pero también en la sequedad bucal y ocular, las escalas visuales analógicas de fatiga y las complicaciones sistémicas. En el tercer estudio, logró el criterio principal de valoración compuesto, con 4 escalas visuales analógicas a las 6 semanas, pero no a los 6 meses. Por último, datos recientes del estudio French Autoimmune and Rituximab, desarrollado en 78 pacientes con síndrome de Sjögren primario con manifestaciones principalmente sistémicas, indican eficacia del rituximab en las manifestaciones sistémicas en 2/3 de los pacientes aproximadamente. En general, el rituximab es útil en casos de inflamación parotidea persistente o complicaciones sistémicas, en especial en la vasculitis por crioglobulinemia. Se han utilizado inhibidores de factor activador del linfocito B, sobre todo el anticuerpo monoclonal anti-bafbelimumab, aprobado para el lupus eritematoso sistémico, en el síndrome de Sjögren primario en un primer estudio abierto de fase 2, con resultados prometedores. Orientaciones futuras. El síndrome de Sjögren es un modelo de enfermedad autoinmunitaria, ya que puede ser primario o asociado a otras enfermedades autoinmunitarias. Representa una pauta de autoinmunidad en la que el riesgo de linfoma es lo más importante. En el síndrome de Sjögren no se dispone con facilidad del tejido afectado por la autoinmunidad, y es necesaria una biopsia labial para el diagnóstico. Avances recientes en la fisiopatología han subrayado el número de similitudes con el lupus eritematoso sistémico favorables a considerar el síndrome de Sjögren una forma de lupus de la mucosa. A pesar de que se desconocen gran parte de los mecanismos patógenos de la enfermedad, la mejora del conocimiento de los mecanismos efectores permitirá identificar nuevos objetivos para el tratamiento futuro. De hecho, con las puntuaciones compuestas de actividad homologadas recientemente de European Language Again Rheumatic Syndrome Syndrome Patient Reported Index y European Language Again Rheumatic Syndrome Disease Activity Index, los métodos disponibles en la actualidad para empezar estudios clínicos nuevos con fármacos novedosos para esta enfermedad mejorarán la insatisfactoria calidad de vida asociada a la misma en la actualidad.